Ok. Estamos resolviendo, buenos días, estamos resolviendo la práctica 1. Vamos a trabajar con el primer algoritmo. Las disculpas del caso que no, eh, y pasé un video que después les paso el enlace de cómo se hace, bueno, es una parodia de algoritmos. Eso es lo que vimos ahora y me acabo de decir un compañero de ustedes que no estaba grabando la sesión, pero lo único que vimos fue ese video y pues explicar, ¿verdad? Porque es importante que nosotros seamos completamente detallados cuando estamos estableciendo un algoritmo mágico. Entonces, ahora vamos a resolver el primer ejercicio de la práctica 1, ¿verdad? Que era el de tener un monto de comidas y de bebidas y agregarle el 13% del impuesto de ventas y el 10% del impuesto de servicio, ¿ok? Entonces, inicialmente lo vamos a hacer en lenguaje natural, ¿verdad? Y después hacemos la parte, lo mismo, ¿verdad? Pero con la nomenclatura del pseudocódigo. Entonces, ahí nos dicen que nos van a dar el costo de las bebidas y de las comidas consumidas en el local. Entonces, como les mencionaba, yo puedo solicitar, asumir que estos son datos de entrada que yo puedo ir solicitando que si puedo solicitarlo como montos separados o si puedo solicitarlo como un monto completo, podemos decir que es el subtotal de la cuenta. Entonces nosotros podemos decirle acá, hay que solicitar el monto de lo que se consumió en el local, ¿verdad? Ya, a partir de que ya tenemos ese monto de lo consumido, entonces vamos a ver ahora que hay varias formas de hacerlo. Digamos que el paso 2, así que ya lo tengo, yo calculo, ahí, calculo el IVA, digamos, multiplicando el monto consumido por el 13%, ¿cierto? Así que ya yo tengo calculado eso. Tengo que volver a calcular, ¿verdad? Calculo el impuesto de servicio multiplicando el monto consumido por el 10%. Así que yo tengo esos dos, entonces puedo decir paso 4. Ahí, al monto consumido le sumo el IVA y el impuesto por servicio. Y ya ahí tendría el resultado, ¿cierto? Entonces, esto se puede hacer de diferentes formas. Yo también podría decir, bueno, lo que voy a hacer es que voy a sumar los dos porcentajes, el 13 y el 10, eso me da un 23%, que es el total de impuestos, y calculo el total de los impuestos y lo sumo. También puedo decir que voy a hacerlo en un solo paso, donde yo digo que recibo el monto y en el segundo paso lo que hago es que al monto de lo consumido le voy a sumar el 1.13% más el 1.10%. Entonces, hay varias formas de solucionarlo y el resultado va a ser el mismo. Lo que me interesa es lograrlo. ¿Cómo sé si lo estoy logrando? Tengo que hacer la prueba de escritorio. Entonces, en la prueba de escritorio habíamos dicho que yo lo que hacía era que tomaba valores conocidos, tanto con los datos de entrada como con los datos de salida. Conozco ambos resultados y hago un seguimiento. Entonces, vamos a tomar el valor más fácil que es 100 porque estamos hablando de porcentajes. Entonces, si yo hablo de que el monto es 100, lo voy a poner en rojo como para que se note la diferencia. Entonces, yo sé que el 13% de 100 es 13, ¿cierto? El resultado debería ser, como es un 23%, 123. Si yo calculo el impuesto de servicio multiplicando acá, el resultado es 10, ¿cierto? Y cuando yo sumo 100 más 13 más 10, el resultado es 123, que era el resultado que yo ya sabía que tenía que dar. Entonces yo puedo decir, ¿verdad? Este es un caso bastante sencillo, que el resultado es correcto, el algoritmo estaría funcionando.
Esto es en lenguaje natural. Si yo quiero expresarlo en pseudocódigo, pues entonces yo solicito, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar, como hemos visto, como con variables de memoria, el monto consumido. Lo que hago es que se lo pido, hacerlo así, al cliente, solicitarlo, al usuario, perdón, ¿cierto? Cuando yo digo que voy a calcular el monto del IVA, entonces yo puedo tener otra variable de memoria que se llama el monto del IVA, la cual, sabes que esta compu es relativamente nueva y todavía no me acostumbro a la cercanía de las teclas. El monto del IVA va a ser igual al monto consumido por el 13%, ¿cierto? Ahora yo digo acá, el impuesto de servicio va a ser igual al monto consumido por el 10%, ¿verdad? Y el total, entonces, va a ser igual al monto consumido más el monto del IVA más el impuesto de servicio. ¿Ok? Entonces vean que el primero, ¿verdad? La columna en medio lo tenemos en lenguaje natural, que era lo que les decía. Obviamente se ocupa un poquito más de espacio para poder escribirlo correctamente, que quede claro qué es lo que se tiene que hacer. Lo que tenemos del lado derecho es en pseudocódigo. Ambos me van a dar lo mismo. Yo, como les dije, podría sumar los impuestos por aparte, podría hacer la multiplicación en un solo paso, podría hacerlo de diferentes formas. Lo que me interesa es que a final de cuentas puedan probarlo con valores conocidos y que entonces también sean capaces de generar el algoritmo de acuerdo a la forma en la que ustedes lo piensan, lo diseñan. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Ok. Vamos a pasar entonces con la segunda, que era calcular el salario neto de un empleado a partir del salario bruto, sabiendo que se le debe deducir un 9% como pago de seguro de la caja, 8.33 por concepto del pago de aguinaldo y un 8.19 por concepto del salario escolar. Entonces vean que este caso también es bastante parecido, ¿verdad? Voy a volver a poner acá otra vez. Que me quede parecido. Entonces, el paso 1, nuevamente, necesitamos un valor de entrada a partir del cual vamos a calcularlo. Entonces, vamos a solicitar el salario bruto del empleado. Así que tengo eso. Entonces, yo digo, bueno, tengo que calcular, dijimos que el 9% de la caja. Entonces, de la caja, calculo opción de la caja multiplicando el salario bruto por el 9%, ¿verdad? Si yo tengo paso 3, ahora voy a calcular el aguinaldo. Entonces, nuevamente, calculo deducción del aguinaldo multiplicando el salario bruto por el 8,33%. Y después tengo el salario escolar, que es el 8.19. Cálculo, deducción. ¿Verdad? Entonces,
Si yo hago eso, yo tendría que tener valores que yo conozca, ¿verdad? Que sean los con los que voy a hacer la prueba de escritorio para saber exactamente cuánto debería darme. Entonces, ahí, bueno, si hacemos el cálculo, lo hacemos a pie, ¿verdad? No siguiendo el algoritmo, ¿verdad? Vamos a suponer que el salario bruto del empleado, ¿verdad? Van a ser 100 también, ¿ok? Entonces, esto serían 9, 8, 17, 17, 8, 25 y con unos va a ser, debería ser como 74 y algo, 74 y medio casi, un poquito menos, 74, 48 más o menos. Ese va a ser el resultado. Eso lo estamos haciendo porque nosotros sabemos cuánto es lo que debería dar, ¿ok? Es lo que les digo, un caso que nosotros tengamos claro cuál es el resultado que debe dar. Ahora seguimos el algoritmo entonces. Decimos, el 9% de 100 es 9, ¿verdad? Obviamente. 830, bueno, perdón, aquí me falta, no he terminado. En el paso 5, yo tendría que restarle al salario bruto los montos de las deducciones de caja, aguinaldo y salario escolar. Y ahí lo tendría, ¿verdad? En este caso, el 8,33% de 100 es 8,33. Como les digo, este es un caso que sea muy fácil de seguir. Si encontraran casos muy específicos que ya ustedes sepan que existen, pues entonces ahí lo deberíamos calcular. Y entonces en este último decimos que el salario va a ser 100 menos 9 menos 8,33 menos 8,19. Y esto si lo hacemos en la calculadora sería 100. Es 74,48. Ok, 74,48, que fue lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que cuando lo habíamos calculado ya sabíamos el resultado, que era esto. Entonces, por acá nosotros podemos decir, ok, esto funciona, ¿verdad? Y nuevamente, para cada caso conocido con todas las complicaciones y demás, deberíamos probarlo para verificar que funciona. ¿Okay? Si lo vamos a pasar a pseudocódigo, pues hacemos como hicimos acá, ¿verdad? Que ya vamos a empezar a utilizar esta nomenclatura para solicitar y hacer los cálculos. Entonces yo aquí diría el salario bruto, ¿verdad? Lo que hago es que se lo solicito solicitar al usuario. Así que tengo el salario bruto, entonces yo tengo que el monto de la deducción de la caja va a ser igual al salario bruto por el 9%. Lo que es el aguinaldo va a ser igual al salario bruto por el 8,33%. El escolar va a ser igual al salario bruto multiplicado por el 8,19%. Y entonces el salario neto, que es el resultado que estamos buscando, va a ser igual al salario bruto menos el salario de la caja menos el aguinaldo menos el escolar. Y eso es entonces como lo tendríamos en lenguaje natural y como lo tendríamos en pseudocódigo. ¿Van comprendiendo la nomenclatura y eso? Bueno, ahí me Profe, dice. una pregunta. Ajá. Bueno, en este caso estamos usando 100, 9, 8,33 y todos esos datos solo como para verificar. Es decir, yo podría usar cualquiera.
Sí, podrías usar cualquiera. Lo que pasa es que uno siempre trata de empezar por los casos más sencillos. Entonces, como estamos haciendo porcentajes, ¿verdad? Lo más fácil es hacerlo con 100, porque con 100 vos sabes exactamente que el 9% de 100 es 9. Entonces, tratamos de que sea un caso muy sencillo primero, donde no tenemos duda de cuál es el resultado. Si yo aquí empiezo a probarlo con 217.455, pues entonces ya no tenés tan claro cuál es el resultado exacto. Puedes generar una aproximación, ¿verdad? Entonces, sí se puede, claro que se puede. Y vos lo puedes calcular y puedes confirmar los resultados. Pero tratamos de que acá sean casos muy obvios de cuál es el resultado. Y cuando ya vemos que funciona con estos casos obvios, es cuando empezamos a hacer pruebas con los que son un poquito más elaborados. ¿Ya? Pero aquí, estos dos algoritmos te van a funcionar con cualquier número. Lo puedes hacer a pie y lo puedes hacer siguiendo el algoritmo y vas a ver que te van a funcionar. Lo puedes hacer en una hoja de cálculo y te va a funcionar. Lo puedes meter en una rutina de programación ya y te van a funcionar siempre. Pero si tratamos de empezar con el caso más sencillo, ¿verdad? Donde no tenemos ninguna duda de cuáles son los valores. ¿Okay? Pero sí lo puedes usar en cualquiera. Este sería este segundo, ¿verdad? Entonces, vean lo de la nomenclatura, ¿verdad? Acordándonos siempre de que lo que está a la derecha de la flecha es el resultado que se va a asignar a la variable que tenemos del lado izquierdo de la flecha. Y acordándonos que así siempre se va a hacer todo, ¿ok? Vamos con el caso que sigue, que yo creo que mejor paso de página para que no quede cortado. Vamos a insertar una nueva tablita para este otro. El paso que sigue, si no me equivoco, es el de las entradas. Tenemos el precio de los tiquetes y que lo que se considera la edad del visitante. Si tiene menos de 18 años, se le cobran 2 euros. Si tiene 65 más años, se le cobran 2,50. Y para cualquier otra edad, se le cobran 6 euros. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesitamos solicitar es la edad del visitante, ¿verdad? Así que tenemos la edad del visitante. Entonces, nosotros ya aquí tenemos que hacer comparaciones. Acuérdense que un buen algoritmo funciona, no importa cuál es el valor que nos están dando como entrada. Es decir, aquí la edad del visitante para nosotros debe ser indiferente. El algoritmo tiene que contemplar todas las posibilidades. ¿Cuáles son todas las posibilidades? Aquí en las instrucciones nos las están dando. Que sea menor a 18, que sea mayor o igual a 65, porque dice que si tiene 65 años o más. O que está en medio, entre 18 y 65. Esas son las posibilidades que estamos trabajando. Entonces, esos son los 3 casos que nosotros vamos a tener que probar en el algoritmo. Entonces, nosotros llegamos aquí y ya necesitamos hacer esa verificación. Yo tengo que decir, bueno, entonces, así que tengo la edad del visitante, yo tengo que decirle, tal como están en las instrucciones, si la edad es menor a 18, entonces el costo de la entrada es de, ¿cuánto era? De 2 euros. 2 euros. Ese es el primer caso que nos están dando. Si no sucede eso, si la edad no es menor a 18, si no, entonces verificar si la edad es de 65 años o más. De ser así, el costo de la entrada es de 2,50 euros, ¿verdad? Pero tenemos otro caso. Si tampoco se cumple esta condición, eso significa que el rango lo tenemos entre 18 y 65, ¿verdad? No incluido el 65. El costo de la entrada
es de 6 euros. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a probarlo con 3 casos diferentes, ¿verdad? Vamos a decir, ¿un número? ¿Alguno? 6. 6, ok. 6, conforme a lo que nos está diciendo, debería entrar en la primera, ¿cierto? Entonces vamos a poner, si el caso que estamos validando es 6, nosotros venimos acá, decimos, bueno, la edad es menor a 18, 6 es menor a 18. Sí, ¿verdad? Esa es la condición que estamos validando. ¿Se acuerdan que les había mencionado que el resultado de la condición tiene que ser o falso o verdadero? Entonces yo comparo esa edad, que ya tenemos el número 6, con 18. En este caso, 6 sí es menor a 18. Entonces, entra acá y me dice que el costo de la entrada es de 2 euros. Cuando yo tengo este condicional, si ya una de las condiciones que tengo es verdadera, ya ni siquiera va a entrar a verificar estas. Llegó aquí, es 2 euros y termina. Entonces, digamos que para el caso de 6, entró bien, ¿cierto? Aquí llegó a 2 euros. Ahora pongamos otro caso, otro de los casos, un número. 20. Ponemos el 20 acá. Entonces, si yo llego y le digo, vamos a ponerlo en otro color. La edad es 20, entonces vuelve, acuérdense que aquí lo hacemos paso a paso. Siempre la computadora va a seguir esto paso a paso. Entonces yo vuelvo a decir, si la edad es menor a 18, yo digo la edad es 20. Entonces yo digo, ¿20 es menor a 18? No. Como no entró porque es falsa esa condición, entonces el algoritmo dice, vamos a continuar con el paso 3. Entonces aquí decimos, si esta no se cumple, vamos a ver si la edad es de 65 años o más. Entonces decimos, 20 es mayor o igual a 65. Tampoco, ¿verdad? Entonces, como tampoco entró en esa condición, va a venir al paso 4. Entonces, aquí me dice, si tampoco se cumplió esa, que esa es la situación que tenemos con 20, no se cumplió ni la primera ni la segunda. Entonces, el costo de la entrada es 6 euros. Y esto es lo correcto con los datos que nos están dando, ¿cierto? Entonces, por ahí ya tenemos ese. Ahora, un número que quede en medio. 68. Ese es el, bueno, sí, ese sí está ahí. Ahí. Este acá, le vamos a poner a este otro color para diferenciarlo. Entonces, acá, nuevamente, vamos paso a paso. La edad es menor a 18, entonces compara, ¿68 es menor a 18? No. Entonces se viene al siguiente. 68 es mayor o igual a 65, ¿verdad? En este caso, sí. Entonces, entra acá y nos dice que el costo de la entrada es de 250 euros. Nuevamente, como entró en esta condición, ya no va a entrar en esta, ni siquiera la va a revisar. Porque cuando tenemos este condicional, entra en una de todas las condiciones. ¿Ok? Entonces, por ahí ya estamos probando que el algoritmo sí funciona, sí me está dando los valores que necesitaba. ¿Ok? ¿Cómo pongo esto yo en pseudocódigo? Entonces, igual, la edad la tengo que solicitar al usuario. Para hacer el condicional, entonces ya sí tengo que respetar la nomenclatura. Habíamos dicho que cuando yo voy a utilizar un condicional, uso el if. Entonces yo pongo acá if y aquí tengo que empezar a utilizar una notación más matemática. Si la edad es menor a 18, then, y entonces aquí yo le digo cuál es el resultado en este caso. Costo de la entrada va a ser igual a 2, ¿verdad? Si esto no sucede, el paso siguiente, yo le voy a poner
un else. El else significa la condición anterior no funcionó, no sirvió, no fue verdadera. Entonces, en el else, yo tengo que venir a hacer una nueva comparación, que es verificar si la edad es mayor o igual a 65. Entonces, yo tengo que poner otra condición. Si la edad es mayor o igual a 65, entonces, vean que aquí yo de una vez estoy haciendo la indentación para lo que les decía de que haya más claridad de cuáles instrucciones pertenecen a cuáles estructuras. Entonces, en este caso, el costo de la entrada sería de $2.50, ¿cierto? Si además esta condición no se cumple, entonces yo tengo un else de este último if, ¿verdad? En este caso, no se cumplió ninguna de las dos y eso implica que el costo va a ser igual a 6 euros. Y esta es la forma en la que lo expresamos en pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, vean que por cada condición que yo reviso en pseudocódigo, yo tengo que poner un if, ¿verdad? En todas las condiciones. Y el else, les repito, es no se cumplió la condición que estaba revisando en ese if. Si no se cumple esta, entro acá. Si no se cumple esta, entro acá. Y cuando ya entre alguna, no revisa las subsiguientes, ¿ok? ¿Queda esto claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Más o menos les había salido, ¿no? Vamos ahora con el último ejercicio, que este más bien era probar este algoritmo, que era el que les había dicho que era el algoritmo de la multiplicación. Para eso, ¿verdad? Como les dije, y teníamos que hacer la prueba de escritorio y aquí poniendo valores específicos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una variable de memoria que se llama producto, ¿verdad? Bueno, tenemos los números X y Y, que yo voy a escoger esos números X y Y. Tenemos una variable llamada producto, ¿verdad? A la que se le va a asignar el valor de Y. Tenemos un contador, que es el que va a estar contando la cantidad de veces que se efectúan las instrucciones, ¿verdad? Porque aquí me dice que mientras el contador sea menor a X, voy a desarrollar estas instrucciones. Al producto le voy a asignar el producto más el valor de Y. Y al contador le voy a asignar 1. Esta última, la instrucción que me garantiza que a final de cuentas en algún momento el contador va a ser mayor a X, que era lo que les había mencionado. Cuando tengo un ciclo siempre tengo que verificar que en algún momento la condición sea falsa para detener el ciclo, si no se queda ahí pegada a la computadora. Entonces, lo que íbamos a hacer era multiplicar dos números, ¿verdad? Que yo voy a escogerlos. Entonces, no sé, vamos a poner que X es igual a 3 y Y es igual a 8. ¿Ok? 3 por 8, 24. Todos sabemos las tablas de multiplicar. Entonces, ya sabemos que el resultado de 3 por 8 tiene que ser 24. Entonces, ahora voy a hacer un seguimiento del algoritmo para verificar si con esos pasos, cuando yo multiplico 3 por 8, me va a dar 24. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de algoritmo? Igual. Aquí en este caso vamos a tener más. Voy a hacer una tablita así. En una voy a poner la instrucción. En otro pongo el valor de X, el valor de Y, producto y contador, más o menos así. Ok, entonces aquí yo pongo. No, más bien voy a tener acá. Déjenme ver cómo era. X, vamos a asumir que lo que quiero ver es cómo lo escribo. X es igual a 3, ¿verdad? Y es igual a 8. El resultado, producto, debería ser igual a 24.
Eso es lo que vamos a probar nosotros, ¿verdad? Vamos a verificar que esto se cumpla. Entonces, cuando empezamos, ya sé más o menos cómo lo voy a hacer. Este es el valor de X, ¿verdad? Al inicio. Este es el valor de Y. Aquí voy a ponerle el valor de producto. Y tengo una que es el contador, ¿verdad? Otra variable que es el contador. Esas son producto, contador, X y Y. Producto tiene que llegar a valer esto, ¿verdad? Entonces, si yo digo que al inicio X es igual a 3, aquí pongo, vamos a poner esto en el centro, ¿verdad? 8, digo Y es igual a 8. Al principio, la variable cuando empiezo no vale nada. Bueno, no vale nada, no. Cuando nosotros tenemos variables de memoria numéricas, cuando empiezo a utilizarlas, su valor es 0. Entonces, al puro inicio, esto va a ser 0 y el contador va a ser 0, ¿verdad? Entonces, yo vengo aquí y empiezo. A producto, yo le voy a asignar el valor de Y. Entonces, yo llego y digo que a producto le voy a asignar el valor 8, que es el que tengo con Y, ¿cierto? Entonces, esto es cuando no, sí es aquí. Y después digo, a contador le voy a asignar el valor 1. Entonces, a contador yo le digo, usted vale 1, ¿verdad? Cuando entro al ciclo, esta es la primera iteración, ¿verdad? Que es cuando entramos al ciclo. Entonces, yo voy a hacer esta comparación. Contador es menor a X. Entonces, yo llevo a comparar. 1 es menor a 3. El resultado es que sí es cierto, ¿verdad? Entonces, como 1 es menor a 3, lo que voy a hacer es que a producto le voy a dejar el valor que tiene actualmente y le voy a sumar Y. Entonces, a producto le voy a dejar el valor que tiene, que es 8, ¿verdad? Ay, perdón, es que me sigo enredando con esto. El valor que tiene actual más el valor de Y, que es 8 también, lo cual es igual a 16, ¿cierto? Entonces, en esta primera iteración, producto va a valer 16. La siguiente instrucción del ciclo, al contador le voy a dejar el valor que tiene actualmente y le voy a sumar 1. Entonces, el contador va a ser igual al valor que tiene ahora, que es 1. A eso le voy a sumar 1 y entonces el resultado va a ser 2. Los valores de X y de Y no cambian en ningún momento. Siguen siendo 3 acá y 8 acá. Eso se mantiene. Entonces, cuando esto se termina de hacer estas instrucciones, lo que les había mencionado la vez pasada, al terminar me devuelvo a la condición y la vuelvo a revisar. Entonces vuelvo a verificar si contador es menor a X. Entonces, en la segunda iteración, yo vuelvo a decir, contador, que en este caso es 2, es menor a X, que es 3, sí es cierto. Entonces, como sí es cierto, yo me vengo acá y digo, ok, entonces a producto le voy a dejar el valor que tenga y le voy a sumar Y. Entonces, vamos a decir que producto va a ser igual a 16, que es el valor que tiene ahora. Y a eso le voy a sumar Y, que Y sigue valiendo 8, yo no lo he cambiado. Esto me da 24. Ahora voy a venir a decir, al contador le voy a dejar el valor que tiene y le voy a sumar 1 más. Entonces, el contador, en este caso,
vale 2, que fue el resultado de la última iteración. A eso le voy a sumar 1, que es lo que me dicen las instrucciones, y el resultado va a ser 3. La X y la Y no cambian. ¿Verdad? Vean que no hay ninguna instrucción donde yo esté cambiando esos valores. Con eso llego al final de las instrucciones del ciclo. Entonces, siempre que llego al final de las instrucciones del ciclo, me devuelvo a donde empieza para volver a verificar la instrucción, perdón, la condición. Nuevamente, tengo que verificar si contador es menor a X, ¿cierto? Entonces, en la iteración 3, yo llego y digo, contador es menor a 3, y entonces yo digo, 3 es menor a 3. No, es igual, no es menor. Entonces, como no es menor, no se cumple la condición, es falsa, ya se termina el ciclo. Entonces, tengo que verificar si, como yo había dicho antes, el producto es igual a 24, porque yo sé que 3 por 8 da 24. Y me vengo aquí y resulta que producto sí es 24. Eso significa que el algoritmo sí funciona. ¿Ok? ¿Cómo le fue con eso? Demasiado silencio. Profe, Ajá. no entendí muy bien el contador. O sea, ¿qué papel hace? Es este. Acordate que dijimos que el algoritmo lo que me hace es hacer la multiplicación, pero como cuando nos enseñaban en la escuela, que uno le decías 3 por 8 es sumar 3 veces el número 8. Entonces el contador es el que me dice cuántas veces tengo que sumar el 8. Por eso yo lo voy acercando y lo comparo con el valor de X, porque si tengo que sumar 3 veces 8, entonces el contador la primera vez es 1, es la primera vez. Es como, cuando es 1, es como poner el 8, ¿verdad? Cuando el contador es 2, ahí lo pongo, ¿verdad? Cuando el contador es 3, ahí está. Entonces, esta es 3 veces 8. Este contador me acerca a hacer la multiplicación. Es la cantidad de veces que tendría que sumar ese valor para obtener el resultado. ¿Te queda más claro? Sí, listo, gracias, profe. Profe, Ajá. la tarea decía que, o sea, que había que poner como si, que si el coso ese, que si funcionaba o no, ¿verdad? Yo Ajá. puse que no funcionaba porque en el algoritmo no se definía que era X. En este caso, Porque usted, es como en este que nosotros decimos, sea cual sea. Entonces, por eso uno pone los valores para hacer la prueba. Digamos, en la edad del visitante pusimos 6, 20 y 68 para probarlo. Entonces aquí vos pones igual. Un resultado que vos conozcas es una multiplicación. Yo puse 3 por 8 por no hacer uno demasiado grande, un ciclo demasiado grande, pero podríamos haber puesto 12 por 10. Me tiene que dar 120. Acuérdate que el algoritmo no es para un valor específico, sino que si está bien hecho, debería funcionar con cualquiera de los valores de entrada posibles. Profe, y digamos, ¿cómo hago para, o sea, qué pasa si ese algoritmo llega a ser erróneo? ¿Qué pasa en la iteración 1 o en la 2 o cómo verifico? Así es este seguimiento. A final de cuentas, lo que tenés que ver es si el resultado funciona. Por eso yo les digo, hay muchas formas de hacer un algoritmo. Yo puedo hacerlo de una forma, o es más, yo puedo hacerlo hoy de una forma y dentro de un mes se me ocurre una forma diferente y lo podría solventar diferente. Por eso lo que interesa es que el resultado sea correcto y tener varios escenarios, varios casos que vos conoces la respuesta para poder verificar que funcionen todos esos escenarios. Ok. ¿Sí? ¿Queda claro? Por eso te digo aquí, estos son datos de entrada, la X y la Y. Entonces vos pones los valores que vos querás. Lo importante nuevamente es que conozcas el resultado exacto para que sigas el algoritmo y verifiques que lleguemos a ese resultado. profe, podría poner las instrucciones, o sea, cambiar de, ajá,
¿Qué duda surge? Lo que le acabo de decir ahorita, que ahí no se define, o sea, es que ahí aparece, Y es producto, 1 es el contador, y luego aparece la X de la nada. Es que, por eso yo aquí decía, está diseñado para calcular el producto de números enteros no negativos llamados X y Y. De manera que tal que la multiplicación se haga sumando X veces el número Y. Es decir, el producto de 3 por 4 se calculará sumando 3 veces el número 4. En este caso de acá, X es igual a 3 y Y es igual a 4. ¿Me entiendes? El algoritmo nunca te va a decir cuál es el número. Uno pone sus valores porque cambian en el tiempo. Yo con esto podría multiplicar 1000 por 2.465.000 y debería funcionar. Puede ser 1 por 2 y va a funcionar. Puede ser 3 por 8 y va a funcionar. Puede ser 5 por 5 y va a funcionar. Entonces, yo no establezco los valores, porque si yo genero un algoritmo, te lo pongo así, en este. Si yo hago un algoritmo para el número 65, específicamente para ese, ¿qué es lo que voy a tener? Si es 65, el costo es tal. Y si no es 65, entonces, ¿qué? Tendría que hacer un algoritmo diferente para cada una de las posibles edades. Entonces ya no tiene sentido, ¿cierto? Yo no voy a ir revisando si edad es 0, si edad es 1, si edad es 2, si edad es 3, sino que hago los 3 casos más generales posibles. Eso fue lo que hicimos ahora. Igual acá, yo trato de generar un algoritmo. Aquí en este del C para cualquier edad. Es más, aquí me pueden poner 1000 e igual va a funcionar. Eventualmente no se va a dar porque no hay una edad negativa. Pero si fuera un número negativo, el algoritmo también va a funcionar. Siempre que sea menor a 18, me van a cobrar 2. Entonces, lo que tratamos con el algoritmo es que sea así de genérico, por eso yo no puedo hacer un algoritmo para un valor específico. Yo busco los casos que hay, los diferentes casos, para analizar sus diferencias e incluir las condiciones en el algoritmo. Entonces, no me va a importar cuáles son los datos de entrada, el resultado siempre va a ser correcto. Ese es el objetivo de un algoritmo. Entonces, por eso les digo, lo que es complicado es ese nivel de abstracción, porque dejas de pensar en valores para pensar en condiciones que van a llegar ahí. Pero entonces por eso este que vos decís, este X, ¿de dónde salió? Bueno, es que es uno de los valores de entrada. Vos le decís al algoritmo, yo quiero multiplicar 25 por 20. Entonces, la X va a ser 25, la Y va a ser 20. Entonces, sí tenés este valor, porque te lo está dando el usuario. Él es el que te va a decir cuáles son esos valores de entrada. Y el resultado tiene que ser el correcto. ¿Me explico? Sí. Te estoy enredando más bien. Pero es, es que sí, es que yo antes había programado y cuando uno va a hacer algo así, entonces uno ahí arriba, antes de producto Y, uno definía el valor de entrada de X, exacto. Sí, si quiero que sea 25, entonces uno pone de que X va a ser igual a 25 para ese algoritmo. Pero Lo que pasa es como que ahí no, pues nuevamente no. estos son valores que tenés que pensar que te los da el usuario. Entonces vos podrías decir, tengo una ventana y voy a abrir la ventana en la que le voy a pedir el valor de X al usuario. ¿Ya? Entonces, ahí la forma en la que pidas ese número o si viene, lo lees de un archivo o lo que sea, digamos que para efecto de lo que yo quería que ustedes vieran aquí, es indiferente cómo obtenés ese valor, pero de alguna forma te lo da el usuario. Por eso les puse arriba, hay un número X y un número Y que voy a multiplicar. No importa cómo obtuve ese valor, porque nuevamente el algoritmo, la idea es que no se base en los valores. Entonces, ahí, bueno, se podría poner, como te digo, este es un pedacito nada más para hacer esa prueba de escritorio. Podemos poner solicitar el valor de X y solicitar el valor de Y. Lo importante es verificar que sí funciona para hacer la multiplicación. ¿Ya?
Tal vez por eso te enredaste, porque si ahí no dice solicitar el valor de X, como hicimos en esta parte, digamos, acá, solicitar al usuario, ¿verdad? Digamos que eso es lo que no viene. Pero nuevamente, yo no lo hago para X igual a 25, lo hago para el valor que me haya dado el usuario. No me importa cuál sea. ¿Ya? Tal vez por ahí es por donde tenés ese enredo. Pero obviamente esos valores sí hay que pedirlos, leerlos, obtenerlos de algún lado, porque no lo estamos haciéndolo lo más genérico posible, el algoritmo. ¿Quedamos mejor? Sí. No, pero ¿qué importa? No, sí me importa, porque si no entendés esa parte, esa abstracción, después va a ser difícil que logres hacerla en otros casos. El asunto nuevamente es ese, ¿verdad? Que lo hagas para cualquier caso. Entonces, no me importa ese valor, ese lo solicito. Ok, Tal vez, pero ajá. o sea, sí, yo entiendo que ahí no estamos poniendo los valores de X y de Y porque sí es genérico, es para que sea para cualquier número. Pero si en este caso específico lo estamos haciendo para 3 y 2, bueno, para 3 y 8 ahora, entonces no entiendo por qué no le ponemos 3 y 8. Lo estoy poniendo aquí, pero te digo, esto es algo temporal. El algoritmo se mantiene siempre igual. Los valores específicos, esos que están acá, solo existen en el momento en el que se ejecuta con los valores que me da el usuario. Por eso es que yo, si aquí hago la prueba con 3 y 8, lo pongo así, pero yo podría cambiarla. Yo podría decirle, ok, ahora vamos a hacer con 5 y 2. 5 por 2, el resultado va a ser 10, ¿cierto? Entonces, yo aquí tengo que cambiar todo esto. O sea, sí, no, pero aquí sí me refería allá en la otra página. Porque nuevamente acá no estamos hablando, estamos en el diseño del algoritmo, no en la ejecución. Como no es la ejecución, yo no tengo los valores reales, entonces tengo que ponerlo. Y si has programado, tenés que darte cuenta cuando uno envía parámetros, uno al parámetro no le pone un valor específico, le pone un nombre de una variable. Lo que venga ahí es lo que yo voy a procesar, no importa qué es. Pero es que aquí sí nos están dando que es 3 y 2. No, aquí te está dando el ejemplo para que veas cómo se hace, 3 ¿verdad? y 4. Bueno, eventualmente entonces puedes hacer la prueba de escritorio. Los valores que les di es para que pudieran hacer la prueba de escritorio con valores específicos. Y ustedes dijeran, bueno, cuando yo lo voy a probar, si X vale 3 y 4 y Y vale 4, el resultado tiene que ser 12. Esa era la idea de darle los valores para la prueba, no para el algoritmo. Porque la prueba de escritorio sí la tengo que hacer con valores. Es la que me dice si el resultado que obtengo con el algoritmo es correcto o no. Pero eso es en la prueba, es la Ah, ok. ejecución, ¿ya? Ok. Entonces esa cosa era para. Yo pensé que con que aunque con esos números era que teníamos que hacer el algoritmo. No, sino más bien la prueba, como hice, como Ah, hice, como hice yo ahora, ¿verdad? Como acabo de hacerlo ahí. Entonces, ajá, ajá. si es Ok, 3 y ok. 8, ya sí puedo hacer la prueba. No puedo hacer la prueba con X y Y porque eso sí, ¿verdad? Ya es otra cosa. Pero los números son para la prueba de escritorio. El algoritmo se mantiene así con cualquier número. Listo. Ok, Y ok. ahora sí. Sí, es que yo pensé que los números eran para que hiciéramos el algoritmo específicamente con esos números. No. Porque es lo que te digo, sería un algoritmo, entonces habría que hacer uno diferente para cada posible valor de X y Y. Eso sí, no, esa Ajá, es. este algoritmo sería específicamente para 3 y 4. Exactamente, pero no. La idea es que ese algoritmo funcione para cualquiera que sea los números. Ok, ok. Listo, ok, genial. Esto, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Ok, si no tenemos dudas por acá, lo que Sí, vamos a hacer. Ah, sí. perdón, no hay iteración 3, ¿verdad? Ahí queda.
así. No, porque cuando va a empezar es cuando se da cuenta de que ya no se cumple la condición, entonces no se llega a ejecutar. La iteración es cada vez que se ejecutan estas instrucciones, que entra en el ciclo. ¿Ok? Entonces, cuando contador es igual a 3, ya no se cumple la condición de que sea menor porque son iguales. Entonces ya no existe la tercera iteración, ya sale. Si aquí dijera contador es menor o igual a X, sí habría una tercera iteración, pero ahí sí no funcionaría el algoritmo. Porque entonces, si hago eso, bueno, este seguiría siendo 3, este seguiría siendo 8, aquí este sería igual a 24 más 8, que sería igual a 32. Este sería igual a 3 más 1, que sería igual a 4, ¿verdad? Si dijera ya igual, pero entonces el resultado es 32 y el resultado debería ser 24. Entonces, si ahí dijera menor o igual, ya el algoritmo no funcionaría, porque el resultado me da diferente a lo que debería dar. ¿Me entienden ahí? Y esa sí sería una tercera iteración. ¿Queda claro? Más o menos. Digamos, ya con que se pase el producto ya no, o sea, hasta ahí se llega. Ya, si lo hiciera así, el resultado sería incorrecto. Entonces ya el algoritmo no funcionaría. Porque yo sé que 3 por 8 es 24, si me da 32 está mal. Profesor, si dijéramos que, ¿qué? ¿Cuál era la condición? Si acá, en vez de decir contador es menor a X, si hubiéramos puesto menor o igual a X. Con esa existiría una tercera iteración que a uno le da por pensar que debería ser así, porque es 3 por 8, debería haber 3 iteraciones. Pero en esto siempre está el momento de inicio, que es como el momento 0. Entonces, las 3 iteraciones son el momento 0, el momento 1 y el momento 2. La 0 es cuando empezamos, ¿verdad? Entonces, si hay 3 veces que se suma el producto, que es cuando asignamos este valor aquí inicialmente, es el momento como 0, ¿verdad? Es el primer valor sumado. Entonces, si ustedes lo ven así, aquí sumé 8. Bueno, acá podríamos haberlo puesto así, ¿verdad? El valor inicial es 0 y le sumo 8. Porque como les dije, cuando yo declaro una variable numérica, el valor inicial que tiene es 0. Al asignarle 8, aquí tenemos la primera suma, la segunda y la tercera. Esta, cuando el contador es 3, sería la cuarta vez que se suma el número. Por eso no me daría. Por eso es que acá, en vez de decir menor o igual, digo solo menor. ¿Los estoy enredando? No. Díganme que no, por favor. No, pero todo bien. Ok. Esos son los cuidados que hay que tener y por eso es que hay que hacer esas pruebas, porque a veces uno lo ve de una forma, pero cuando se ejecuta de otra. Entonces tengo que tener muy claro cómo manejo las condiciones para que el resultado sea el correcto. A veces puede ser que todas las instrucciones son correctas, excepto por un detalle así, y eso hace una gran diferencia. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, listo entonces. Vamos con la práctica del día de hoy. Esa la tienen ahí en la plataforma, ¿verdad? Es esta, voy a cerrar esta. Se llama Conceptos Básicos y Funciones. Eso es con base en Excel. Como les decía antes, bueno, ahí está la presentación, la tienen lista. Yo no voy a enfocarme en explicarles la presentación, sino que nos metamos de lleno a trabajar en Excel. Entonces, bajen, bueno, las instrucciones. Ahí hay una plantilla de Excel, que es esta que tengo yo acá. Ok, esta es la práctica número 2. Entonces, primera recomendación. Siempre cuando van a empezar una práctica de estas o a trabajar en un archivo de estos, lo primero que deberíamos hacer es identificar todos los datos que están en el archivo. En este caso, vean que aquí tenemos 3 hojas, una se llama obligaciones, ¿verdad? Esto, ahí en las instrucciones van a ver que son certificados de depósito a plazo. Tenemos una hoja que se llama tasas, donde está esto que se ven acá, ¿verdad? Un porcentaje y el tipo de tasa que representa.
Y tenemos esta hoja que se llama resumen, ¿verdad? No tenemos más hojas. En la de obligaciones es donde tenemos más información. Tenemos los certificados, hay una fecha de corte y tenemos varios datos de los certificados. El código del cliente, primer, segundo apellido del cliente y el nombre. Acá en la columna E tenemos el encabezado de usuario, pero no hay valores. El número del CDP. El principal es un monto, el monto del certificado. Aquí tenemos la tasa, pero no tenemos el tipo de tasa. Eso fue lo que habíamos visto acá, ¿verdad? Que estaba la tasa y aquí estaba el tipo de tasa. Después tenemos en la columna J, emisión, que es la fecha en la que se emite el certificado, la fecha de vencimiento del certificado, la frecuencia con la que se pagan los intereses, que aquí vemos que está mensual, anual, trimestral y al vencimiento. Esos son los 4 tipos. Otra columna para el cálculo de intereses que está vacía y otra para el estado del certificado, que también está vacía. Esto es lo que tenemos por acá. Entonces, algunas nociones básicas, ¿verdad? Que es importante tener claras. En esto tenemos diferentes tipos de datos, obviamente. Hay datos que son de texto, hay datos que son numéricos y demás. Es muy importante poder identificar bien qué tipo de dato le quiero asignar a cada uno de los contenidos de las celdas para poder trabajar con funciones que sean adecuadas para ese tipo de dato. Si yo quiero hacer sumas, multiplicaciones, sacar porcentajes, no puedo sacar un porcentaje de un valor que sea de tipo texto, ¿cierto? Entonces yo tengo que verificar que tenga un tipo de dato adecuado. Para efecto de esto, ¿verdad? Acá en la pestaña de inicio, bueno, esto es una celda, cada uno de estos campos es una celda. Acuérdense que esto es una matriz. El nombre de cada celda viene dado por la columna a la que pertenece y por la fila en la que se encuentra. Entonces es como un sistema de coordenadas donde acá, vean que aquí, si yo me pongo, tenemos lo que se llama el cuadro de nombres. Entonces siempre el cuadro de nombres me va a decir cuál es el nombre de la celda en la que se encuentra el cursor, que es la celda que vamos a conocer como celda activa. ¿Okay? En este cuadro de nombres, yo podría asignarle un valor específico. Yo no quiero que se llame, digamos esta, la E2. Quiero que se llame fecha de corte. Entonces, yo puedo hacerle doble clic aquí y yo pongo fecha de corte. ¿Ok? Entonces, en cualquier momento, en cualquier lugar en que yo esté en la hoja, vamos acá, me paso aquí, yo puedo ver todas las celdas o los rangos de celdas a partir de los cuales yo establecí un nombre, ¿ok? Entonces, si yo la selecciono desde acá, inmediatamente se va a ir a la hoja donde está ese nombre. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí te puedo hacerlo tanto para una celda específica como para un rango de celdas. Si yo quisiera este rango de celdas, le puedo poner el nombre prueba. ¿Ok? Entonces, en cualquier hoja en la que yo esté, si yo asigne un nombre, aquí yo tengo ese rango prueba, que son estas 4 celdas, que no tienen nada. Entonces, eso me ayuda cuando yo necesito hacer referencia al valor de una celda específica en cualquier parte de la hoja en la que yo esté trabajando. Esto me lleva a, bueno, no, después explico lo de las referencias a las celdas. Digamos que esa es la parte de los nombres. Entonces, para cada celda yo puedo establecerle su nombre o puedo llegar a la celda, ¿verdad? O hacer referencia a la celda mediante la coordenada, que como les dije, nombre de columna, número de fila, ¿verdad? Aquí en este caso es la F26. Puedo asignar valores, tipos de datos mediante esta ventana que se me abre acá. Bueno, puedo hacerlo directamente aquí, pero cuando abro la ventana mediante esta flecha, ¿sí, Olger? Profe, y digamos que yo pongo un nombre, pero abarqué un número equivocado de celdas. ¿Cómo hago para eliminar ese nombre como Okay. la fecha de corte? Esto, digamos acá, vos te venís a, esto es en fórmula, no es en, aquí, 100 fórmulas. Te venís a fórmulas,
esta pestañita y aquí tenés el administrador de nombres. Entonces vos acá le das clic y acá te dice cuáles son los valores que hay. Entonces vos podrías modificarlo si quisieras, ¿verdad? Aquí está el rango. Ese era de la H2 a la K2. Digamos que era más bien la H y la I, nada más. Entonces aquí puedes hacer el cambio. Ya está actualizado y entonces cuando acá vos te vengas a prueba, ya van a ser solo esas dos. Eventualmente pusiste el nombre mal también, puedes venirte acá a modificar y cambiar el nombre, prueba 5. Entonces ya en cualquier lado va a estar prueba 5. O si quisieras eliminarla, también la eliminas acá. Y entonces ya te queda. ¿Ven? Entonces es bastante sencillo, con mucho gusto. De hecho, qué dicha que me preguntaste, porque sí tenía que decírselos. Entonces, ven, por acá, ahí podemos utilizarlos. Volviendo al que estábamos, que era, bueno, de la parte esta de los tipos de datos. Acá yo puedo, siempre aquí se van a dar cuenta de cuál es el tipo de datos para la celda que está ahí. En este caso ya está con un formato de fecha, ya es una fecha. Yo puedo cambiarla acá, estos son los formatos como predefinidos, o puedo acceder a la misma ventanita a la que accedo desde llegando acá por más formatos de número. Entonces, yo aquí tengo todas estas posibilidades para que ustedes escojan el tipo de dato. Y dentro de cada tipo de dato, puedo ver cómo quiero expresarlo. Digamos, en este caso, la fecha viene dada así, pero yo podría poner de esta forma, ¿verdad? Entonces, si lo escojo ahí, cambio. Bueno, aquí siempre que les hagan esos gatillos ahí, es que el ancho de la columna no es lo suficientemente ancho como para que quepa todo el valor, ¿ven? Le dan doble clic acá y con eso ya se despliega de la forma que ustedes lo quieren. ¿Ven? Entonces acá pueden escoger esa, pueden escoger alguna de las que están aquí, la fecha corta, fecha larga, o como les digo, vienen a más formatos de número y acá escogen el que más les guste. Y entonces aquí pueden pasarse de estos, la configuración regional, si hay alguna específica y demás. Esto es con respecto a la configuración que tienen para el Excel. Eso en cuanto a las fechas, igual acá, por ejemplo, esto es de tipo moneda, vean que aquí lo tenemos. Como es de tipo moneda, pues entonces yo puedo asignar o no, ¿verdad? Diferentes cantidades de decimales o puedo asignar o no el símbolo con el que yo quiero trabajar, ¿ok? Vean que ya está Bitcoins ahí. Entonces, ustedes van viendo acá de cuál es la moneda que quieren y no sé si quieren quechua. Ahí lo ponen así y entonces aquí ya les cambia ese formato de presentación. Siempre va a representarlo, ¿verdad? Estos que tenemos acá son para añadir más decimales o para eliminarlos. Entonces yo puedo quitarlos o puedo volverlos a poner. Voy a cambiarle ahí para que me vuelva a quedar en colones. Pero vean que entonces yo puedo escoger de muchas opciones cuál es el que quiero asignar para ese formato de moneda. Déjenme ver dónde estaba el colón. Ya se me perdió el colón. Ahí. Ahí ustedes lo van buscando. Aquí está. Español de Costa Rica tiene, según esta configuración, habrá que ver cuál tienen ustedes, ¿verdad? Igual este es un tipo porcentaje, ¿verdad? Estos nuevamente son fechas. Estos dicen que tienen un formato general. Cuando es general me puede aceptar números, me puede aceptar fechas, me puede aceptar textos, pero hay que tener cuidado porque dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, el tipo de funciones que vayamos a utilizar, si esto es general no me lo agarra bien. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Usualmente no le ponemos tanto que sea texto, ¿verdad? Puede quedarse como general. ¿Qué más les tenía que decir por acá? Los tipos de datos. No, ya eso estaba. Son porcentajes. Bueno, las fechas. Tienen ese formato, se visualizan así. Sin embargo, internamente una fecha se almacena como si fuera un número. Entonces, de hecho, vean, si yo a este le quito el formato de fecha y le pongo que es un número, ese es el número que le corresponde. ¿Ok? Es una forma de almacenar las fechas que es interna para Excel.
Entonces, cuando yo le pongo que eso vuelve a ser una fecha, bueno, es que no es ese mismo, vamos a ponerle acá, la fecha, pues entonces acepta ya el valor que tenía antes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy trabajando con fechas, yo puedo sumarle, por ejemplo, a este 21 de diciembre, si yo le sumo 5, me va a dar el 26 de diciembre. Suma 5 días. Igual puedo restar fechas y obtengo la cantidad de días que hay entre esas dos fechas. Entonces, es un dato importante porque podemos utilizarlo para hacer muchos cálculos de muchas cosas, ¿verdad? Ver cuántos días hay. Hay una función que se llama DateDiff, que son los días de diferencia, pero en esa uno puede decirle si uno quiere encontrar en días, en semanas, en horas, la diferencia entre dos fechas. Pero si es simplemente los días, más fácil es sumar o restarlos que utilizar todas ese tipo de funciones. Eso con los tipos de datos. Bueno, acá en esta parte podemos insertar, ¿verdad? Celdas, si yo quisiera, puedo insertar filas en la hoja. Usualmente se insertan arriba de donde estoy, ¿verdad? O si estoy señalando una columna, se insertan a la izquierda. Puedo insertar las columnas, puedo insertar una hoja también. No sé si han usado Excel. Digamos, aquí con esto también puedo insertar nuevas hojas. Y las hojas las puedo mover al lugar que yo quiera. Si hacen clic por acá, sale este pequeño menú donde yo podría eliminarlas, cambiarle el nombre, moverla para otro sitio. Este ver código lo veremos después, ¿verdad? Cuando ya estemos trabajando con las macros. Puedo ponerle un color a las pestañas si quisiera. Entonces, no sé, aquí le pongo rojo. Entonces, vean que cuando no está esa hoja activa, ya tiene un color. Cuando sí está activa, pues entonces como que se atenúa un poquito, ¿verdad? Igual yo aquí puedo eliminar esta hoja si quisiera y así puedo hacer con todo lo que son este tipo de valores, ¿verdad? Insertar o eliminar. También tengo las opciones de celdas, de filas, de columnas y de hoja. Son como cosas muy generales, no es tanto detalle lo que quiero enseñarles del uso de esto, sino más bien la parte de las funciones. Es lo que más me interesa después que veamos manejo de tablas, el manejo de gráficos y algunas opciones avanzadas. Estas son como generalidades. Si quisieran buscar valores, ¿verdad? Específicos en la celda, yo aquí puedo decirle que quiero buscar la palabra Solana. Entonces aquí yo le puedo decir buscar y ahí me encuentra donde está, ¿verdad? Entonces, sí, para lo que necesite hacer. Eventualmente puedo utilizarla con reemplazar también. Solano, vamos a poner, digamos, solanos. Se podría reemplazar, puedo reemplazarlas todas o puedo reemplazar solo una. Entonces ahí me va haciendo los cambios. Esto es muy parecido a lo que es del Word, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Es el mismo Office, la interfaz es bastante parecida y este tipo de opciones también se hacen en forma similar. ¿Qué más podría decirles? Las referencias. Ok. Lo que les mencionaba ahora es que yo puedo hacer esta referencia acá. Vamos a hacerlo más bien en otro lado. Voy a hacer un archivito nuevo para explicar esta parte. Digamos que yo tengo acá, bueno, persona 1, ¿verdad? Digamos que esta es la edad, que este es el peso, por decir algo, ¿verdad? Entonces digamos que tiene 5 años y que pesa 20 kilos, digamos. Persona 2, tengo acá que tiene 10 años y pesa 38 kilos. Digamos que aquí tengo una persona 3, ¿verdad? Tiene 8 años y pesa 29 kilos. No sé, digamos que algo así. Entonces, si yo saco el promedio, digamos, acá de las edades, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Uso una función que se llama promedio, que ya viene dada. Y yo le digo, ¿verdad? Cuáles son los valores de los que quiero sacar el promedio. Y ahí lo tengo, ¿cierto? Entonces, vean que esta fórmula que yo tengo acá
me saca el valor de las celdas, el promedio, perdón, de las celdas C5 a la C7, porque estoy ubicado acá y le di las 3 celdas que tengo encima de donde yo puse la fórmula. Yo puedo arrastrar una fórmula para abajo, por ejemplo. Entonces, si yo la muevo para abajo, lo que va a suceder es que siempre va a sacar el promedio de las 3 celdas que estén encima de ella. Vean que en este caso lo está haciendo de la C6 a la C8. Y si lo vuelvo a bajar, esta vez lo va a hacer de la C7 a la C9. Eso significa que la referencia que yo estoy haciendo a estas celdas es relativa. Conforme yo muevo la fórmula, la arrastro, vean que aquí lo que hago es que me pongo en la esquina inferior derecha, cuando se pone esa crucita negra, presiono el botón izquierdo y la arrastro tanto como yo quiera. Entonces va cambiando. La referencia es relativa porque cada vez que yo bajo la fórmula, se baja la referencia a las celdas. Aquí empecé con C5, la bajé 1, con C6. La bajé otro, empieza con C7. ¿Verdad? Eso es una referencia, entonces, relativa. Igual, si yo la muevo para la derecha, lo que va a hacer es que me va a calcular, aquí cambió la columna. Como yo cambié la fórmula de columna, me cambia la columna de los parámetros. Siempre van a ser las 3 mismas celdas que están arriba, pero en este caso me moví de columna. Y si yo me sigo moviendo de columna, aquí me va a decir, bueno, la división por 0 no existe, por eso me genera un error. Y si yo acá me paso hacia la izquierda, me va a decir también que tengo una división por 0 porque estos son valores de texto. Pero entonces yo puedo mover las fórmulas y se mueven también las referencias. Entonces tengo que tener ese cuidado. Porque si yo quisiera que siempre sea el promedio de estas, tengo que hacer lo que se conoce como una referencia absoluta. La referencia absoluta se puede hacer de 3 formas. Yo puedo ponerle a este nombre, a este rango, un nombre. ¿Ok? Entonces, en vez de hacer referencia a las celdas C5, C7, yo puedo decir que quiero hacer referencia a los pesos. Vean que los pesos ya aparecen como una opción ahí. Entonces, vean que sí se va a mantener. No importa que yo arrastre la fórmula, siempre se va a mantener igual, porque siempre está haciendo referencia al grupo de celdas que se llaman pesos. Eso es una referencia absoluta. No importa cómo mueva yo la fórmula, siempre se va a referir al mismo grupo de celdas, por lo tanto, siempre me va a dar el valor, que es lo contrario de lo que hicimos en este caso, ¿verdad? Que aquí sí vamos cambiando la referencia, en esta es la columna D, en esta es la columna E, lo que es una referencia relativa. Entonces, si yo quiero fijar las celdas o las referencias a celdas, puedo usar los nombres para estos rangos. Esa es una de las formas, ¿verdad? Entonces, acá ya en el cuadro de nombre tengo lo que son los pesos, hago esa referencia y siempre lo va a entender. La otra forma, voy a borrar esto acá, es por ejemplo que yo haga esto mismo, ¿verdad? Aquí. En este caso vean que ya bajó, ya siempre está en la columna D, pero ahora me está sacando el promedio de 6 hasta de 8. Porque bajé la fórmula hacia una celda más abajo y entonces las referencias se movieron de la misma forma. Si yo quiero mantener esto, entonces yo lo que puedo hacer es que en esta referencia uso el símbolo dólar. El dólar lo que hace es fijar la referencia que estoy haciendo. Si yo pongo el dólar antes de la columna, significa que se va a mover la fila, pero no se me va a mover la columna. Vean en este caso, por ejemplo, solo estoy fijando las columnas. ¿Ok? Entonces, si yo me muevo para acá, sigue respetando la misma columna. En esta fórmula, sigue viendo la letra D y sigue viendo la letra D.
Sin embargo, si la arrastro hacia abajo o si la moviera hacia arriba, sí cambia el número de la fila. ¿Ven? Entonces, el dólar antes me fija. En este caso, como lo puse antes de la columna, me fija la columna. Pero las filas sí pueden cambiar. Si yo más bien acá digo, no, voy a fijar la fila, no la columna, quito el dólar de la columna, lo pongo así, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando yo la arrastro, las filas se mantienen, porque lo hice hacia abajo, ¿verdad? Pero acá sí me va a cambiar la columna. Entonces, ven, aunque siempre estoy leyendo de la fila 6, acá mira, a la fila 8, sí cambió la columna a la que le hace la referencia. Entonces, dependiendo del movimiento, yo tendría que saber qué es lo que quiero fijar, si la fila o la columna. Eventualmente, yo puedo decir, no, lo voy a fijar todo. Entonces, si yo lo fijo todo, yo pongo el dólar antes de la columna y el dólar antes de la fila. Aquí también, el dólar antes de la columna y el dólar antes de la fila. Y con eso ya tengo una referencia absoluta a esas celdas, sin importar cómo me mueva hacia abajo o cómo me mueva hacia los lados. Siempre voy a estar haciendo referencia a la misma, porque las fijé ambas. ¿Queda esto claro? Sí, profe. Sí. Entonces, esa es la parte de las referencias que es importante para el uso de las funciones. Porque dependiendo de cómo quiera mover yo esas funciones, yo tendría que saber si tengo que hacer la referencia relativa, quiero que vaya cambiando ciertos valores conforme vaya cambiando la fila o la columna, o si eventualmente yo necesito que lean los datos específicos de una celda o de un grupo de celdas. Entonces, a partir de eso, yo tengo que establecer qué tipo de referencia voy a trabajar. Eso por aquí. Después, ¿qué más? No, yo creo que ya podríamos empezar a trabajar con la práctica. Este no lo voy a salvar. Vamos a ver las instrucciones de la práctica. Acá, bueno, lo que les dije, ¿verdad? Es una compañía que está llevando el registro de los certificados de depósito a plazo y quiere automatizar algunos de los cálculos. Entonces, algunos ejercicios aquí sencillitos, ¿verdad? Bueno, para dar formato y demás. En la hoja obligaciones, es esta que tenemos acá, perfecto. Vamos a cambiar el formato de las celdas. El formato se cambia aquí mismo donde nosotros podíamos ver los tipos de datos, por ejemplo. Yo podría venirme acá a la parte de alineación, a la parte de fuente, ¿verdad? Si quiero poner bordes, si quiero poner rellenos, eventualmente si quisiera proteger la hoja, ¿verdad? Bloquearla. Y aquí lo que voy haciendo es que voy escogiendo los colores. Esto es bastante sencillo, es amigable, tipo Microsoft, para ver, digamos, en este caso, el borde que quiero del color. Podría poner aquí, si quiero que sea de líneas, si quiero que sea solo el contorno. Ahí voy escogiendo diferentes opciones. Igual con las fuentes, aquí tenemos los tipos. Yo puedo ir cambiándola por acá. Aquí se va viendo cómo se visualiza, ¿verdad? Si quiero cursiva, negrita o ambas, si quiero cambiar tamaños y algunos efectos. Bueno, eso es. Vamos a trabajarlo conforme nos dan las instrucciones, nada más. Vamos a escoger el rango A1, C1 y vamos a combinar las celdas. Entonces, A1, C1, tengo aquí A1 hasta la C1, ¿verdad? Shift, muevo las teclas. Eso se lo voy diciendo por si no lo han usado, ¿verdad? Como que se pone el Shift y las flechas y ese tipo de cosas. Yo quiero combinar las celdas, es decir, de estas tres voy a hacer una sola. Entonces, acá está lo más fácil, está combinar y centrar, ¿verdad? Puedo combinar horizontalmente, puedo combinar celdas y cambiar la orientación del texto, ¿verdad? O si ya las tengo combinadas, podría separarlas. Entonces, en este caso, le voy a dar combinar. Cuando yo combino celdas, entonces ya no tengo A1, B1 y C1, sino que tengo una única que se llama A1. Siempre que hago combinación de celdas, acá yo podría ver cuál es el nombre que se le asignó y usualmente es el nombre de la celda que está más arriba y más a la izquierda. ¿Ok? Si fuera de varias filas que nosotros hicimos la selección. Ya cuando tengo la combinación, pues como les digo acá,
No importa de qué punto trate yo de acceder, siempre vamos a trabajar, ¿verdad?, con la celda A1. Ahí lo pueden verificar. ¿Qué quiero hacer con esta celda 1? Tamaño de letra 16, tipo Cambria. Entonces, igual pueden entrar a la ventanita, pueden entrar a esta otra o pueden hacer el cambio de los números acá. Digamos, yo voy a escoger este 16 y aquí de una vez tipo Cambria, la uso. Acuérdense que todo esto está por orden alfabético. Y ahí está listo. Adicionalmente, las letras en color azul oscuro y el fondo en color celeste. Entonces, el fondo lo establezco con este tarrito, ¿verdad? Que es el color de relleno, en color celeste, digamos que es este. Y las letras en un azul oscuro. Ahí, si yo no les digo específicamente cuál tono de azul, no se preocupen. ¿Ok? Es simplemente alguno de estos azules que les guste. ¿Qué más tengo ahí? Opción negrita habilitada y bordes en azul oscuro. Opción negrita, entonces, es este que está acá, ¿verdad? O como les digo, pueden abrir la hoja con todo el menú y poner la opción negrita y los bordes los podemos ver aquí también, ¿verdad? Nuevamente, si entran a la flechita, pues aquí tienen también los bordes y podemos aquí escoger el color, ¿verdad? Vamos que es este, solo el contorno me dicen, entonces solo este hago. De todas formas, como es una única celda combinada, no hay opción para marcar líneas en el interior. Aquí sí podrían ponerle, digamos, diagonales o algo así, eventualmente. En este caso no lo vamos a hacer. Entonces ahí lo tenemos que es azul oscuro, le damos a aceptar y ahí está el formato de esas. Esto es bastante sencillo. Tampoco es como que le vamos a dar mucho énfasis a trabajarlo, pero aquí tienen las opciones, pueden cambiar tamaños, ¿verdad? Aquí, o pueden volverlos a subir. Eso en la primera parte. Ahora el rango D2, E2, tamaño 14 en azul oscuro. Entonces D2 es esta y la E2. Azul oscuro. Tamaño 14, negrita habilitada. Entonces acá, la negrita. Acá aumentamos a 14. Y los bordes en color azul oscuro. Entonces los mismos bordes que vamos a poner acá, en este caso son más bordes. Podemos venir acá a seleccionar el tono y le ponemos que es todo, ¿verdad? Todos los bordes. Y ahí tenemos esa fecha de corte, ya con un formato. Del rango A5 al N5, tamaño 13. Entonces A5, ¿verdad? Columna, fila siempre, hasta la N5. Que es esta. Dijimos, perdón, tamaño 13, letras azul oscuro, fondo celeste. Entonces acá podemos también escribir el número, fondo celeste, letras en azul oscuro, negrita habilitada, que es esta de acá. Borde externo o contorno, entonces buscamos aquí el borde. Que sea en azul también. Solo el contorno, es decir, no vamos a poner las líneas divisorias entre columnas. ¿Qué más dice? Y los datos centrados tanto horizontal como verticalmente. Entonces, esta es la orientación, ¿verdad? Para horizontal. Centramos con base en el ancho de la columna, y esta es la vertical, que lo que hace es centrar en el alto de la fila. Entonces, ven, si acá lo ponemos así, ya estos quedan en el puro centro. Estos como tienen pues dos filas, no se nota tanto, dos filas de datos. Pero acá sí se ve muy bien esa centralización. Acuérdense siempre ir salvando cuando vamos haciendo los cambios. ¿Alguna pregunta con esto, no? ¿Eso lo manejan bien? Es bastante sencillo, Sí. ¿verdad? Eso es ir viéndolo ahí. Vamos a empezar ya entonces un poquito a usar lo que son las funciones. Como les dije antes, funciones dependen de los tipos de datos para que podamos utilizarlas correctamente. ¿Cómo utilizamos funciones? Bueno, por un lado, podemos venirnos a la pestaña de fórmulas, ¿verdad? Donde damos insertar función. Ahí en insertar función,
me va a desplegar esta ventanita que tengo acá, donde podemos ver cuáles son las funciones que tiene Excel. Como les dije antes, mentira que las vamos a ver todas, porque son cualquier cantidad, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ir buscándolas. Aquí podemos buscarlas por categoría. En este caso yo puse ahí todo, eventualmente financieras, si hay de fecha, hora, matemáticas, estadísticas, de búsqueda de referencia, bases de datos, texto, etcétera, 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 etcétera. Y dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, digamos fecha y hora, aquí me va a salir todas las funciones asociadas con este tipo de categoría. También yo podría acá escribir algo, ¿verdad? Si sé más o menos cómo se llama la función. Ahí está, digamos. Entonces me encuentra una función específica. La idea cuando utilizamos estas cosas es que yo pueda encontrar cuáles son los parámetros que se utilizan para cada una de las funciones. ¿Qué es un parámetro? Bueno, como vimos en el caso de lo del algoritmo de la multiplicación, yo podría decir, o bueno, en realidad de cualquiera de ellos, de los algoritmos que hicimos, yo podía solicitar los valores de X y Y para hacer la multiplicación. Puedo, en el caso del tiquete para el museo, el valor de la edad del cliente puede ser un parámetro también porque lo necesito para obtener el valor del costo de la entrada. Igual si necesitaba calcular lo del monto en el restaurante, necesito un valor adicional. Entonces, ese parámetro se viene a ser ese valor a partir de los cuales yo voy a trabajar. Voy a desarrollar el algoritmo para obtener el resultado. Entonces, mediante esta ventana yo puedo encontrar alguna función. Bueno, esta es que no tiene parámetros, alguna, digamos. La función sí. Bueno, veamos una que tenga parámetros. ¿Por qué no me la encontrará así? Qué raro. Bueno, esas son las lógicas. Aquí está. Sí. Entonces, vean que en esta ventanita, lo que me dice es cuál es el nombre de la función y cuáles son todos los parámetros que necesita para que yo las trabaje. Me da una pequeña explicación acá y si me interesa utilizarla, bueno, puedo pedir más ayuda sobre la función. En este caso buscaría en internet el módulo de ayuda para hacer una explicación o eventualmente yo le puedo decir aquí que la voy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, entonces aquí me va a decir qué es lo que necesita que yo le ponga de valores para esta función. Entonces, aquí me vuelve a explicar, ¿verdad? Comprueba si se cumple una condición y entonces me dice cuál es la prueba lógica, cuál es el valor si es verdadero, que es lo que vimos con la estructura condicional, y cuál es el valor si es falso. En este caso, estas funciones no son como rutinas de programación o algoritmos que nosotros vayamos a diseñar. Lo único que yo puedo decir es, si se cumple la condición, la celda en la que estoy poniendo esta función va a tener este valor. Si la condición no se cumple, el valor que le voy a asignar a la celda es este otro, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? Ahora, lo que quiero que veamos acá no es tanto el uso de sí, sino que eso se conoce como el asistente de funciones. Entonces, yo puedo basarme en ese asistente para conocer cuáles son los parámetros que necesito para trabajar con diferentes valores que yo tengo en otras celdas y hacer los cálculos con base en lo que yo necesito. Entonces, vean que acá, nuevamente, en la pestaña de fórmulas, en insertar función, o puedo venirme directamente a este simbolito, ¿verdad? La función de X, para que me salga esta misma ventanita. ¿Ok? Si ya se saben la función, pues también yo puedo venirme acá y de una vez decir cuál es la función que yo quiero incorporar y meterle directamente los parámetros. ¿Cuál tienen que utilizar? La que quieran. La forma en la que ustedes utilicen esto, para mí lo importante es que sea la más cómoda con la que siempre se acuerden de hacerlo. Los parámetros es el secreto de saber utilizar las funciones. Es saber determinar en qué momento tengo que utilizar qué valor para hacer qué cosa. Entonces, como les mencioné antes, hay diferentes categorías. Si yo voy a trabajar con textos, tengo un conjunto específico de funciones para el trabajo de textos. Entonces, si aquí yo las busco, las de textos, selecciono estas,
Aquí tengo, ven, un carácter. Entonces, yo le doy un número, es el parámetro, y me devuelve cuál es el carácter que es representado por ese código. Tengo códigos, ay, bueno, era esto lo que quería hacer. Tengo para concatenar valores, decimales, para encontrar. Vean que tengo un montón de funciones ahí. Mentira que las vamos a ver todas, ¿no? Por supuesto que no. Pero por lo menos para que sepan que ahí es donde pueden irlas buscando. Vamos a ver como que las funciones más utilizadas para que ustedes las vayan aplicando, ¿verdad? En diferentes cosas. Pero nuevamente ustedes van a tener que acostumbrarse a la que necesiten. No sé, si es en un curso de conta, por ejemplo, pues entonces que vean, busquen ahí las funciones y que traten de identificar los parámetros. Para este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Nos dice que en la columna usuario aparece en esta, ¿verdad? No tiene nada más bien. Lo que necesitamos es establecer el código de un usuario que se le va a dar a cada uno de los clientes para que puedan acceder a la información de sus certificados de depósito a plazo. ¿Cómo se calcula ese nombre de usuario? Bueno, es la primera letra del nombre. El nombre lo tenemos aquí en esta columna D. Después se le pone un punto y después el apellido. ¿Ok? Entonces la primera letra del nombre, el punto y el apellido. Entonces, para eso lo que nosotros estamos haciendo es concatenar ciertos valores, ¿verdad? Concatenar significa pegar esos valores, que es algo que podemos hacer con tipos de datos de texto. Entonces, yo tengo un texto, lo puedo pegar con otro texto, ¿verdad? Para obtener uno solo. Pero me está diciendo que necesito la primera letra del nombre, solo una letra. Entonces, dentro de las opciones que yo tengo de funciones, tengo unas que me permiten obtener caracteres de un texto específico, sea del lado izquierdo del texto, del lado derecho del texto, o que estén en el centro del texto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo por acá. Si yo quiero la primera letra del nombre, que es lo que tengo en la columna D, yo aquí, como les decía, puedo poner la función y puedo decirle, ok, quiero el primer carácter del lado izquierdo. Entonces yo puedo buscar alguna función que se llame así, ¿ven? Izquierda. Aquí me dice, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces, esta función me sirve para el propósito que yo tengo, ¿cierto? Yo necesito la primera letra, entonces yo le voy a poner aceptar y estos son los parámetros. ¿De cuál texto? De este que tengo acá, ¿verdad? ¿Cuántos caracteres ocupo? Solo uno, porque me dijeron que era la primera letra del nombre, ¿verdad? Entonces lo pongo ahí y le doy aceptar. Ahí tengo la G. ¿Ok? Si quisiera hacerlo con la derecha, digamos que lo vamos a hacer acá también para que vean. Si yo uso más bien la derecha, es esta. Digamos que lo trabajamos igual, le doy, este de acá y le digo que un carácter. Le doy a aceptar, tengo la L, que es la última que está ahí. Si en este caso yo dijera, no, quiero 3 caracteres que están en medio, entonces yo puedo utilizar una función que se llama extrae, que es esta. En este caso, yo le digo, ¿de cuál texto? ¿En qué posición de ese texto voy a empezar a extraer los datos? Digamos que en la posición 6 y quiero extraer 2 caracteres. Entonces, me trae el espacio en blanco y la M. ¿Ok? Porque aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. La posición 6 es el espacio en blanco y aquí tengo la M, que es el segundo, porque le pedí 2 caracteres. Yo puedo utilizar esta extrae, ¿verdad? Tanto para obtener el carácter de la izquierda como el de la derecha. ¿Cuáles serían los cambios en el parámetro? Que entonces yo le digo, el texto, ¿cuál es el que quiero, verdad? En este caso, que empiece en la posición 1 y también le digo cuántos caracteres quiero sacar. Entonces, por eso
Nuevamente, hay varias formas de solucionar esto. Vamos a dejar en este caso el de la izquierda, ¿verdad? Que es como el más sencillo porque es la primera letra del nombre. Y vamos a continuar. Ya teniendo, vean que aquí no lo he arrastrado. Primero voy a concentrarme en generar completa la fórmula de una celda y cuando yo haya verificado que el resultado es el correcto, ahí es donde voy a hacer el arrastre para pasarle a las demás filas que tengo en la hoja de trabajo. Lo segundo me dice entonces que tengo que agregarle a esto un punto. ¿Ok? Entonces, como tengo que agregarle un punto, yo ya tengo este primer parámetro, este valor. Ahora voy a utilizar la función concatenar, que les dije que concatenar significa unir textos. Entonces, yo tengo que unir este texto que obtengo mediante esa fórmula con un punto. Entonces, este texto va a ser uno de los textos que voy a unir, de manera que se convierte en un parámetro de la función concatenar. En este caso, como ya yo tengo una función ahí escrita, yo tengo que escribir el nombre de la otra. Entonces, vean que ahí donde la voy escribiendo, se va apareciendo las que coinciden. En este caso tengo concat y tengo el concatenar. Yo voy a usar el concatenar para unir varios elementos. La otra no me acuerdo por qué no la he usado. Pero bueno, después podemos probarla. Entonces, vean que acá siempre me va a dar la ayuda, ¿verdad? Si yo quisiera venir acá, yo puedo hacer el clic y me va a presentar la ayuda sobre esta función, ¿verdad? Todo esto lo busca en línea, entonces si no tienen conexión a internet no les va a aparecer. Voy a cerrarla porque no la ocupamos. Pero entonces aquí ya yo tengo la división de los parámetros. En este caso dijimos, el primer parámetro es esa letra que ya tengo y vean que aquí tengo que hacer una división y me marca en negrita cuál es el parámetro que debería escribir a continuación para que yo me vaya guiando de qué es lo que tengo que poner. En este caso, otro elemento, lo que voy a poner es un punto, pero un punto es un símbolo, es un carácter. Entonces yo tengo que ponerlo entre comillas dobles, así. ¿Ok? Entonces con esto ya yo cerraría y tengo G punto. ¿Ok? Vean otra cosa importante. Dependiendo de la configuración de la computadora de ustedes, la división de los parámetros se hace con un punto y coma o se hace con una coma. Entonces, ustedes tienen que fijarse en esta ayuda que sale aquí, si aparece la división con punto y coma, como en este caso, después de la palabra texto, o si aparece con coma. Si apareciera con coma en la ayuda, es que tienen que escribirla con coma. Usualmente es punto y coma, pero se los digo porque ya me ha pasado que alguien tiene la configuración diferente y donde pone punto y coma le genera un error y es por eso. Entonces, fíjense muy bien. Ahí ya tengo estos dos elementos, ¿verdad? Y lo último que me dice es que tengo que concatenar eso con el apellido que está en la columna B. Entonces, a esta misma función de concatenar, yo le puedo poner, vean que hay unos puntos suspensivos al final, varios textos para concatenar. Entonces, lo que hago es que después del punto, de la comilla, voy a poner un nuevo parámetro que va a ser el primer apellido. ¿Dónde tengo el primer apellido? En la columna B. Entonces yo selecciono la celda, ¿verdad? Y ya con eso le doy Enter. Entonces ahí tengo mi usuario. La primera letra del nombre, punto y el apellido. Eso ya coincide con lo que yo quería. Vea que lo que hice fue incluir. Si aquí yo quisiera, yo podría incluirle más textos. Pero acuérdense que siempre que yo incluya un texto, tengo que ponerlo entre comillas. Exactamente, así, ¿ok? Entonces yo podría incluir cuantos requiera en un momento dado. Ya teniendo probado esto, yo lo que hago es, bueno, tengo dos opciones, ¿verdad? En realidad tengo tres. Puedo escribir la fórmula en cada una de ellas, ¿verdad? Pero es muy lento. Puedo arrastrar la fórmula así, en las filas que yo quiera. O eventualmente yo puedo llegar aquí y donde se pone la crucecita en negro, le doy doble clic y se va a replicar en todas las filas que tengan datos. Entonces, ya ahí queda y vean que la referencia en este caso es relativa. Conforme cambia la fila, cambia la referencia
tanto al nombre como al apellido, ¿verdad? En esta que habíamos empezado estábamos en la fila 6, aquí ya vamos por la fila 19, aquí vamos por la fila 31, entonces siempre lo hace acorde a los valores que tenemos acá. ¿Ok? Por hoy entonces creo que dejamos el ejercicio acá porque ya son las 8:48 y continuamos desde este punto la próxima semana para seguir, finalizar con todo esto y empezar con la práctica siguiente. No sé si tienen alguna consulta o duda. Yo, profe, Eh, disculpe. Sí. Ay, perdón. Es que ahorita se me pasó, pero verdad que el ejercicio que hicimos, el último de la primera práctica, el que era como comprobar el algoritmo, Ajá. ese entonces al final que venía como una preguntita, como si es correcto y justifique, en ese caso sí nos sirvió, ¿verdad? Según la prueba de escritorio. Sí nos sirvió. Entonces uno puede justificar diciendo que se hizo el caso con estos valores y el resultado fue el correcto. Entonces, que sí se da por aprobado, por decirlo así, el algoritmo. Sí funciona. Listo. Ujú. Gracias. Ok, ¿alguien más? Sí, profe. Entonces, las prácticas como esta, que la vamos a hacer como nosotros, las realizamos y las realizamos con usted cuando las haga la siguiente semana. No se las mandamos ni nada. No tienen que mandarlas. De hecho, las vamos a solucionar en clase, todas. Siempre yo las soluciono en clase. No, en realidad nunca se las dejo de tarea porque la idea es como ir explicando conforme vamos haciendo la práctica. Entonces, si quisieran hacerla ustedes antes de la clase, sería genial porque ya vemos las diferencias, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen, es que yo lo hice así, me dio diferente, o profe, yo lo hice diferente y me dio igual. No importa, ahí vamos analizando todo eso, pero siempre la voy a resolver en clase. Entonces, no es que me la tienen que mandar, ni mucho menos. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, sí. Profe, perdón. Sí, ajá. Es que yo vi en mediación que ya, bueno, en la sesión 2 está la lectura 1. ¿Eso es para la próxima semana o hasta la otra semana lo vemos? No, tienen que leerlo esta semana para hacer la comprobación de lectura la próxima semana. Ah, ok, Igual gracias. yo les puedo mandar un recordatorio, tal vez, para que no se les vaya, pero sí, la idea es que ya está la grabación de la sesión, la que hice ayer, para explicar más o menos esos temas y que entonces hagan la lectura y de hoy en 8 haremos el quiz de comprobación. Ok, gracias. Bueno, entonces ahí nos estamos hablando, cualquier cosa. Dios los acompañe, chao. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.